Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, hoy vamos a resolver el ejercicio 3 de la opción B del examen de reserva 3 del año 2015. En él nos dicen que el permanganato de potasio se combina con fluoruro de hidrógeno y agua para generar fluoruro de potasio, difluoruro de manganeso y peróxido de hidrógeno. Nos piden que indiquemos y ajustemos las semirreacciones de oxidación y de reducción, que indiquemos cuál es la especie oxidante y reductora y finalmente que razonemos si la reacción va a ser espontánea en condiciones estándar. Para ello nos proporcionan los potenciales de reducción de las dos sustancias que cambian su número de oxidación. Como siempre, en primer lugar, al escribir la ecuación, pondremos sobre ella los números de oxidación. Fijaros que hasta ahora no había aparecido ninguna en la cual interviniera en el oxígeno, pero esta es la primera reacción en la que vemos en la que el oxígeno también cambia su número de oxidación. Así podemos ver cómo el agua tiene número de oxidación menos 2, mientras que en el peróxido de hidrógeno tiene número de oxidación menos 1. Podemos decir que el oxígeno pierde un electrón. Y como pierde electrón y si participa en un proceso de oxidación, diremos que es la especie reductora. Mientras que el permanganato de potasio, en el cual el manganeso tiene número de oxidación más 7, pasa a tener número de oxidación más 2 en el difluoruro de manganeso. Por tanto, se reduce y gana 5 electrones. Es por ello por lo que nosotros le llamamos agente oxidante. Debemos de recordar esta particularidad. Un agente reductor es la sustancia que se oxida y que cede los electrones a la sustancia que se reduce. Bien, respecto a las ecuaciones iónicas, fijaros, en forma iónica solo se pueden poner aquellas sustancias que son o bien sales o ácidos fuertes. En este caso concreto, las únicas sustancias que se podrían expresar en forma iónica serían el permanganato y el fluoruro de potasio, ya que incluso el fluoruro de hidrógeno es un ácido débil. En el proceso de oxidación, como hemos dicho, el agua va a convertirse en peróxido de hidrógeno. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es intentar ajustar el número de átomos que intervienen en el cambio del número de oxidación. Como podéis observar, en el peróxido de hidrógeno tenemos 2 átomos de oxígeno, mientras que en el agua solo 1. Por tanto, en primer lugar, lo que haremos será multiplicar la molécula de agua por 2 para tener ajustados los átomos de oxígeno. Como estamos llevando a cabo la reacción en medio ácido, lo que haremos para compensar el exceso de hidrógeno será colocar los 2 protones en el apartado de producto. Fijaros que ahora también tenemos que tener en cuenta un dato muy importante, y es que en el proceso, como solo se perdió un electrón, como vamos a utilizar 2 moléculas de agua en total, se perderán 2 electrones. Y esto es muy importante para poder después gestionar el balance de carga. Finalmente, ahora pasamos a la reacción de reducción. El anión permanganato con el manganeso con número de oxidación más 7 va a pasar a ion manganeso con número de oxidación más 2. En este proceso, como recordamos, se ganan 5 electrones. Para compensar el oxígeno vamos a añadir moléculas de agua y al tratarse de medio ácido nosotros añadimos las moléculas de agua donde hay menos oxígeno. Por tanto, añadimos 4 moléculas de agua. Fijaros que al introducir las moléculas de agua en esta segunda reacción, semirreacción de reducción, nosotros tendremos que compensar el número de hidrógenos que hemos introducido, que como podéis ver es de 8. Por tanto, nosotros añadiremos 8 protones en la parte de los reactivos. Y ahora ya tenemos balanceadas las dos semirreacciones desde el punto de vista de la materia. Sin embargo, no lo podemos decir lo mismo desde el punto de vista de la carga. Fijaros que el proceso de oxidación implica una pérdida de electrones, mientras que en el proceso de reducción tenemos una ganancia de 5 electrones. Para poder compensar la carga, lo que haremos será multiplicar la semirreacción de oxidación por 5, mientras que la semirreacción de reducción la vamos a multiplicar por 2. De forma que las dos semirreacciones se me queden de la siguiente forma. Una vez que las tenemos ajustadas y balanceadas desde el punto de vista de la materia y de la carga, lo que hacemos es sumar las dos semirreacciones. Y así es como obtenemos lo que se llamaría la semirreacción iónica. ¿Qué vamos a hacer con esta reacción iónica? Bueno, pues vamos a intentar ajustarla para llegar a la ecuación molecular, que es la que a nosotros nos interesa. La forma de hacerlo, pues fijaros,
Tenemos a un lado de los reactivos tenemos 10 moléculas del agua, al otro lado 8 moléculas de agua, tenemos también en los reactivos 16 protones y en los productos 10 protones. Lo que hacemos es reducirla y dejar la ecuación un poquito más sencilla. Una vez que la tenemos más sencilla, lo que vamos a intentar es ir completando y completándola con los iones correspondientes que le faltan. Por ejemplo, al anión permanganato iba acompañado de átomos de potasio, de iones potasio, y los 6 protones tienen que proceder del fluoruro de hidrógeno, por tanto lo que hacemos es añadírselo. Sin embargo, podéis observar que en la parte de los reactivos se me ha quedado el ion manganeso solo. Ese ion manganeso tiene que estar ajustado con sus cargas negativas correspondientes. Como vemos, al tener dos cargas positivas y tener también dos iones manganeso, necesitaremos 4 cargas negativas. Esas 4 cargas negativas proceden de 4 aniones flúor que se han liberado. Nos quedarán todavía 2 aniones flúor, que serán los que estén compensados con los 2 átomos de potasio que aparecen. Así, la reacción global molecular será la que estamos nosotros representando. Fijaros que ahora en el tercer apartado lo que nos van a pedir es que establezcamos si una reacción es espontánea en condiciones estándar. Para ello debemos recordar que una pila galvánica solo funciona de forma espontánea cuando su energía libre de la reacción sea menor que cero. Y esto implica que el potencial de la pila tiene que ser mayor a cero. Esto es así, puesto que la energía libre se expresa como el producto de la carga por el potencial de la pila, obviamente con el signo menos que acompaña. Por tanto, podremos decir que como el potencial de la pila es el potencial del cátodo menos el ánodo, si esta diferencia es positiva, la energía libre del proceso será negativa y será espontáneo. Ahora lo que tenemos que determinar es quién es el cátodo y quién es el ánodo. Fijaros que volvemos a escribir la reacción y nosotros tenemos que recordar que siempre, siempre, siempre la oxidación se produce en el ánodo, mientras que la reducción se produce en el cátodo. Y esto es muy importante puesto que ya sabemos qué potencial tendremos que usar para cada proceso en la pila. Es una pequeña ayuda que nos tenemos mnemotécnica para recordar quién es el cátodo y quién es el ánodo, es recordar que la oxidación que comienza con un vocal va con el ánodo que comienza con vocal, mientras que la reducción va con cátodo que también empieza con consonante. Así, una vez que ya tenemos clasificados quién es el cátodo y quién es el ánodo, coger los datos correspondientes de potenciales de reducción que nos los proporcionan y completar es bien sencillo. Como podéis observar, el potencial de esta pila es negativo y eso implica que el potencial de la pila, al ser negativo, la variación de energía libre total del proceso será mayor que cero y este proceso no comenzará nunca puesto que no es espontáneo. Así que con esto terminamos el ejercicio. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente ejercicio. ¡Hasta luego!